Alejandro, ayer le dimos cobertura amplia, usted que nos escucha y que nos ve, pues a las repercusiones que en los primeros 10 días de guerra hubo para el mundo entero, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Hoy se cumplen 10 días, 11 días, perdón, hoy 11 días del inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, con todas las consecuencias que también ha habido. Hoy también nuestra compañera Daniela Barragán y José Manuel por la mañana hablan con el embajador de Irán en México y da, por supuesto, su posición desde nuestro país sobre lo que está pasando en el suyo, particularmente en los daños y los asesinatos cometidos por Estados Unidos y por Israel, víctimas y víctimas de los ataques contra, pues no solo instalaciones militares de Irán, sino como aquí se lo hemos informado, contra esta escuela que dejó 175 personas muertas, la mayoría de ellas niñas que estaban estudiando. El día de hoy se da a conocer, hay varias notas. Dice Common Dreams, un medio alternativo en Estados Unidos, que hubo una reunión. Le leo dos párrafos. Los senadores demócratas estadounidenses abandonaron este martes una reunión informativa clasificada con altos funcionarios de defensa e inteligencia, con serias preocupaciones de que el presidente Donald Trump ordene una invasión terrestre. Se van a meter a Irán en lo que sería una peligrosa escalada de su guerra ilegal y no provocada de elección. Los funcionarios de la Casa Blanca, incluidos el secretario de la Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio y altos mandos del Pentágono, han celebrado una serie de reuniones a puerta cerrada con legisladores del Congreso desde que Estados Unidos e Israel tomaron su guerra contra Irán a fines del mes pasado. Dice, aunque los legisladores demócratas han dicho que el carácter clasificado de estas reuniones informativas les impide revelar información clave sobre los planes de guerra de la administración, el senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut, salió de la reunión del martes con una advertencia a los periodistas de que parecemos estar en camino de desplegar tropas estadounidenses en el terreno en Irán para lograr cualquiera de los objetivos potenciales delineados durante esta sesión informativa. Es decir, que es muy, muy probable, Álvaro, les están avisando por primera vez que Estados Unidos se va a meter a Irán con soldados a nivel territorio. Va a tomar Irán. Yo creo que se va a apropiar de las reservas. Se va a robar pues sí, también las reservas de Irán. Es lo que planea. Hay también el día de hoy antes de irnos a la entrevista, un pequeño fragmento de la entrevista que tuvieron nuestras compañeras, una declaración, un texto que dice: Trump intenta eludir la culpa por las muertes civiles en Irán. Lo que el embajador dice es, y Trump tiene que asumir que mató a las niñas y tiene que indemnizar a las familias. Es lo que dice el embajador. Aquí estuvo, en este mismo lugar. Y dice el texto de The New York Times: a medida de que aumenta el número de muertos en Irán, la administración Trump intenta cada vez más eludir la culpa por cualquier muerte de civiles derivada del conflicto. El presidente Trump ha dicho que era su opinión que el misil Tomahawk, que los informes y la evidencia en video indican que impactó en una escuela primaria iraní, matando a 175 personas, había sido disparado por Irán. A pesar de que el ejército estadounidense es la única fuerza que lleva a cabo ataques en el conflicto, que se sabe que tiene misiles Tomahawk. En mi opinión, basándome en lo que he visto, eso lo hizo Irán.
declaró Trump a los periodistas en el Air Force One el sábado y añadió: como saben, son muy imprecisos con sus municiones. No tienen ninguna precisión. Lo hizo Irán. O sea, está él tratando Mentiroso. de... Mentiroso. Sí, sí, obviamente va a eludir, va a evitar reconocer ese error, porque pues eso implicaría, Alejandro, todavía un mayor rechazo del que por sí existe entre la población de Estados Unidos a la guerra que junto con Israel emprendió en contra de Irán. Ayer le informábamos a usted que es la primera vez, y desde la semana pasada, es la primera vez que un presidente de Estados Unidos va a la guerra sin el respaldo de su población. Pues obviamente reconocer que dos misiles Tomahawk estadounidenses mataron a niñas en una escuela, pues sería profundizar todavía más el rechazo a esta guerra. Pero en efecto hoy se cumplen 11 días y justamente pues el embajador de Irán en México, Abolfaz, quiero pronunciarlo de manera correcta, Abolfaz Pasandide, platicó con Daniela Barragán y con José Manuel Fuentes aquí justamente sobre pues lo que está pasando en su país bajo guerra, bajo ataque de Estados Unidos y de Israel, y por supuesto le pidió a Estados Unidos que reconozca su responsabilidad y que efectivamente indemnice a las víctimas. Si te parece, Alejandro, vamos a escuchar la entrevista, este fragmento de la entrevista que usted íntegramente puede ver también en Sin embargo al aire. Veamos. A mí me gustaría ahondar en un punto que nos explicaba sobre este acuerdo al que tendrían que llegar sobre la indemnización. ¿Cuál sería una posible indemnización, por ejemplo, para las familias de las 180 niñas que murieron en ese primer día de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán? آره دکتر دارم میگن گفتید یه دیه و جبران خسارتی باید پرداخت بشه از طرف آمریکا. میگه الان مثلا به صورت مثال من از شما سوال میپرسم برای اون 180 تا بچه‌ای که کشته شدن چه چیزی میتونن اونو در نظر بگیرن؟ ایشون اصلا اعتقاد هنوز مسئولیتشو قبول نکردن. چجوری میخوان دیه بدن؟ Bueno, primero antes que nada, pues ni siquiera se han responsabilizado por ello mismo. ¿Cómo no van a pagar una indemnización? ببین الان خبرنگارا اومدن اون موشک ها که چیه اون موشک رو الان گفتن این امریکاییه. آقای ترامپ گفته خب ما موشک به دنیا صادر میکنیم. اینکه ضرورتا چون امریکایی معنیش نیست که ما استفاده کنیم. Ese mismo misil que impactó a la escuela es un misil que Estados Unidos ha dicho, de este misil en el mundo existe muchísimo. Y nosotros somos uno de los exportadores. Tal cual que diga en el misil hecho en Estados Unidos, no significa que nosotros hayamos atacado. مهم اینه که بپذیرن اول خودشون بپذیرن اشتباه کردن اون. Lo primero, antes que nada, es que acepten esto, este acto que han hecho y se responsabilicen y después pagar una indemnización. Y pues una perspectiva de Trump es esto que no le toma permiso a nadie. کشور شما بیش از چند هزار سال تاریخ داره، تمدن مایا بوده، آزتک بوده و از قدیم از هزاران سال پیش این خلیج مکزیک بوده. مگه از ملت مکزیک اجازه گرفت اسمش عوض کنه؟ Nosotros reconocemos muy bien a México. México es un país independiente, soberano, con mucha historia, una cultura millonaria de las aztecas, de las mayas, de diferentes grupos indígenas, y en las mapas antiguas, en todos los mapas de la historia, el Golfo de México se llama Golfo de México. Pero Donald Trump no le pidió permiso a la nación mexicana de decir que lo quiero cambiar al Golfo americano. Y en este caso le pidió permiso a la gente y a la nación Venezuela, que fue y robó a su presidente en una noche. Este es un símbolo, es una perspectiva, es algo muy importante del imperialismo. Sí, justo por eso iba mi pregunta.
Porque, bueno, en México también tenemos una relación muy complicada con Trump desde que llegó a su segundo mandato, con los aranceles, con la persecución a los migrantes que son mexicanos, que trabajan, que sostienen parte de la economía estadounidense. Tenemos una organización de las Naciones Unidas que se la pasa solo publicando comunicados. ¿Cómo analizan ustedes el enfrentar a Trump? O sea, ¿cómo se le pone un alto si ya no hace caso de organismos internacionales, si ya no hace caso de las vías diplomáticas? Sí. Como iniciamos esta conversación, pues con ustedes tenía mesas de negociaciones. ¿Qué opinan de cómo se lidia con Trump? میگه دکتر ما هم خودمون از زمانی که دونالد ترامپ اومده رو کار کشورمون با چالش‌های بزرگی با رابطه با آمریکا داره برمیخوره. میگه اول اومد تعرفه گذاشت روی اجناس ما، بعدش اومد تو مکزیکیایی که بخشی از اقتصاد آمریکا رو به عنوان کارگر تو دستشون دارن و اومد اینا رو اخراج کرد، اومد اینا رو زندانی کرد، خیلی بلا سرشون آورد و میگه ما خودمون هم داریم با این مشکل دست و پنجه نرم میکنیم و میگه ما یک سازمان ملل متحد هم داریم که فقط بیانیه صادر میکنه، کار خاصی انجام نمیده، ولی شما دارید با ترامپ و اینا مقابله میکنید، روبروش وای میستید. میگه چجوریه این کار؟ چجوری این کار رو انجام میدید دقیقا؟ بگید نگاه کنید، ما توی تفکر شیعی میگیم مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلته. Nosotros en el pensamiento del Shia decimos que morir con orgullo vale más que vivir sin orgullo. من براتون یه مثال میزنم. Yo le doy un ejemplo. ما عراق زمانی که به ایران حمله کرد، ایران تازه پیروز شده بود، اصلا ارتش هم نداشتیم، امکانات نظامیمون هم خیلی ضعیف. En el tiempo que Irak atacó a nosotros apenas había triunfado nuestra revolución islámica, no teníamos mucho armamento, no teníamos un poder militar muy grande. من اون زمان خودم دانش آموز بودم، 16 سالم. En ese tiempo yo fui estudiante, tenía 16 años. ولی من و خیلی از دوستان مثل من رفتن جنگیدن. Pero yo y muchos otros amigos, compañeros míos, se fueron a la guerra a batallar. من داداشم دانش آموز دبیرستان بود، رفت تو جنگ شهید شد. Mi hermano también era estudiante y él se fue a la guerra y se martirizó. روزی که برادرم شهید شد، مادرم به من گفت که تو وظیفه داری بری دفاع کنی. Y el día que se martirizó mi hermano, mi madre me dijo que tú tienes la responsabilidad de seguir el camino de tu hermano. من دوست دارم شما به شنوندگانتون بگین تو چت جی پی تی یا گوگل سرچ کنن امام حسین و زندگیشو ببینن، چون امام حسین الگوی شیعه است. Yo le pido a ustedes, tanto a todos los que están viendo este programa, de sin embargo, de que investiguen en Google o en ChatGPT sobre el cuento y la historia de Imam Hussein, porque Imam Hussein es el símbolo del Shia y de la resistencia del Shia. و یکی هم اربعین رو سرچ کنید. Y después el día de Arbaín. توی ما بیش از 1300 خورده سال قبل امام حسین شهید شده. Llevamos más de 1300 años de que el Imam Hussein, uno de nuestros profetas, se martirizó. و اون زمان خودش، زنش، بچهش، هر کی که باش بود کشته شد. En ese tiempo sus hijos, él, su esposa y todos sus acompañantes fueron martirizados. و اون حاکم وقت فکر کرد پیروزه. Y en ese tiempo la persona que estaba en poder pensó que ya ganó todo. ولی الان ببینید تو اربعین سرچ کنید، بیش از 20 میلیون نفر شیعه از همه کشورهای جهان میرن از امام حسین تجلیل میکنن. Pero en este caso, si ustedes lo googlean, si lo buscan en internet, el día de Arbaín, más de 20 millones de shias en el mundo van y participan en la marcha de Arbaín. شبیه همین مراسم ماریا گوادالاپه که مکزیک دارن که پیاده روی میکنن، اونجا میرن. Es exactamente como este caso sagrado que se hace por parte de la nación mexicana hacia la de Guadalupe, que está la peregrinación, sí, la correcto, la peregrinación, a la basílica. Sí. نجف تا کربلا 100 کیلومتر پیاده میرن. Desde una ciudad de Najaf hasta Karbala son 100 kilómetros que ellos se van caminando todo eso. ببینه بگید وقتی تو تفکر شیعه اینه، دلیل این که ما جلو امریکا ایستادیم چون معتقدیم اگر بمیریم هم شهیدیم، زنده ایم، اگرم پیروز بشیم بازم. Entonces por ello mismo en el pensamiento shia existe de que si nos morimos también vamos a seguir vivos porque somos mártires. Y por último, yo le quiero preguntar, sobre todo
la postura, qué opinión le merece la que ha tenido la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y también sobre esta petición que usted hizo hace unos días de que México intervenga para que de forma diplomática se acabe este conflicto en Oriente Medio. آقای دکتر داره میگه در آخر میخوام ازتون این سوال بپرسم که نظرتون در رابطه با پوزیشنی که خانم شینبون در مورد این موضوعات گرفت چیه و اینکه شما قبلا گفته بودید که ما دوست داریم که مکزیک توی موضوعات چند جانبه و بین‌المللی درخواست صلح بکنه برای این موضوع. ببینید من تو مصاحبه‌ای که اخیراً داشتم همواره گفتم که مکزیک بر اساس قانون اساسیش چند جانبه گرایی رو در حقیقت همیشه حمایت کرده. En este caso yo en todas las ponencias y ruedas de medios que he tenido siempre he dicho que México por su constitución política siempre apoya la paz y siempre está al lado del multilateralismo. و الان چیزی که جهان رو تهدید میکنه یک جانبه گراییه. Y ahorita una cosa que está amenazando a todo el mundo es el unilateralismo. و این اگر تقویت بشه فردا امروز نوبت ایرانه، فردا نوبت کوباست و بعدش نوبت مکزیک میشه. Y si esto sigue, obviamente después le va a tocar a otro país, le va a tocar a Cuba e incluso le puede tocar también a México. و جهان باید در برابر یک جانبه گرایی محکم Y el mundo sí se tiene que enfrentar al unilateralismo. اصلا بعد از جنگ جهانی اول و دوم سازمان ملل تشکیل شد که دنیا قانون داشته Y exactamente después de la Primera y Segunda Guerra Mundial se creó las Naciones Unidas para que el mundo pues se lleve a cabo con unas reglas, con unas normas. این که آقای ترامپ بگه من جنگ پیش دستانه شروع کردم که این خیلی چیز مضحکیه. De esto que Donald Trump venga, que yo he hecho un ataque preventivo, pues me parece como un chiste. من از خانم شینباum تشکر میکنم. Yo agradezco mucho a la posición que he tenido la presidenta Claudia Sheinbaum ایشون یه Pardo. الگوی موفق زن در دنیا هست برای دختران ایران. De hecho, la presidenta Sheinbaum es un símbolo positivo y muy exitoso para nuestras mujeres y nuestras niñas en Irán. و تو کشور ما ایشون خیلی دوست دارم. Y en nuestra nación, en Irán, la quieren mucho. امیدوارم در دوره ریاست جمهوری ایشان روابط ایران و مکزیک خیلی بیشتر از گذشته Y espero que durante la presencia de la presidenta Sheinbaum en el poder, Irán y México puedan fortalecer y desarrollar más su relación bilateral. شاید براتون جالب باشه اولین موافقتنامه دوستی ما و شما سال 1902 بوده. Incluso cabe mencionar acá, y también puede ser curioso esto para todos los que ven este programa, de que el primer convenio de amistad y comercio que se firmó entre Irán y México fue en el año 1902. اون زمان هواپیما هم نبود. Wow. En ese tiempo ni siquiera existían los aviones, pero nosotros teníamos relación con México. ممنونم. Qué Gracias. gran dato. Oigan, rápidamente, está informando la Embajada de México en Irán que cerrará temporalmente sus instalaciones y operará de manera remota debido a la situación que prevalece en ese país. ¿Qué nos podrían comentar al آقای respecto? دکتر میگه مثل که الان داریم میخونیم که سفارت مکزیک توی ایران گفته که ما میخوایم سفارت رو ببندیم و یه مدت به صورت آنلاین و دورکاری کار انجام بدیم. میگه نظرتون در مورد این چیه؟ بگید خب این سیاست‌های کشور شما ما دخالت نمی‌کنیم حتما تشخیصتون این بود. Bueno, en este caso nosotros no intervenimos y no opinamos en las decisiones de la política exterior de México. Obviamente esto puede ser a beneficio de México. ما مخالف این نیستیم چون به هر حال اینا دارن مناطق مسکونی رو میزنن سفارت شما هم توی مناطق مسکونی Nosotros no estamos en contra de esto porque pues el régimen sionista de Israel y Estados Unidos están atacando a la casa de los civiles y la embajada mexicana en Teherán está justamente en esa zona. چون این جنگ زودتر تموم بشه و همه سفارتخونه‌ها دوباره فعال Y بشن. esperemos que muy pronto se termine esta guerra y todas las embajadas se restablezcan nuevamente. و مصاحبه بعدی من تو شرایطی باشه که راجع به تقویت روابط مکزیک و جزئیات اون با هم مصاحبه Y espero que en la próxima entrevista que tenga con ustedes sea respecto al desarrollo de las relaciones bilaterales entre Irán y México. Seguro que sí. Muchísimas Miguel gracias. González, muchas Gracias por todo este tiempo que nos dio esta entrevista. También a Mirreza Kirandish, espero Sí, decir también correcto. tu nombre, que nos Sí. ayuda en la traducción. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy amable. خیلی Muchas ممنونم. gracias.
Bueno, pues eso es lo que les dice a nuestra compañera, entre otras cosas, a nuestros compañeros, nuestra compañera Daniela Barragán, nuestro compañero Pepe, Fuentes. Fuentes. Es que José Manuel Fuentes. José Manuel Fuentes. La entrevista íntegra vale mucho la pena, sobre todo porque pues no hay, pues la prensa occidental publica, hace su versión. Él tiene un punto muy interesante, no sé si se lo leí tiempo atrás, donde él decía, ¿por qué le llaman régimen al régimen iraní? ¿Por qué régimen? Porque si tú ves todas las notas, el régimen iraní, ¿por qué se le llama régimen? Dice él, en una entrevista previa, no me acuerdo dónde, y luego decía, ¿qué no es régimen el de Estados Unidos? ¿Más régimen? Sí, digo, es una teocracia igual que la nuestra, ¿no? Es una teocracia. Estados Unidos está dirigido por supremacistas, pero además por religiosos, de muchos años, pues, ¿no? O sea, ¿y por qué no se le llama régimen a la otra teocracia judeocristiana que es estadounidense? Digo, Régimen supremacista, un régimen fascista, así el es. que hay en Estados Unidos. Así es. Sí, bueno, sí, esta entrevista con el embajador de Irán en México es relevante, pues también para recoger lo que un representante de esa nación tiene que decir sobre lo que está pasando en su país. Porque veo algunos comentarios, ¿y por qué no le dicen de los ayatolas? Pues es recoger, como busca la actividad informativa de medios y periodistas, la visión, en este caso, de un representante de un país que está en conflicto, no por su voluntad, sino que fue atacado por dos potencias, el ejército más poderoso del mundo, que es Estados Unidos e Israel, y que en efecto, dice el embajador, y creo que es muy atendible, cómo es que el ejército más poderoso, más capaz del planeta, puede equivocarse y lanzar misiles a una escuela donde no había cerca instalaciones militares. Pues sí, esas voces deben escucharse también, no solamente las hegemónicas. Para las hegemónicas de Estados Unidos, pues tenemos los propios medios y los aparatos del gobierno de Estados Unidos para difundir sus posiciones. Pues sí,